Muchas bendiciones, familia. Les agradecemos nuevamente que estén con nosotros. Estamos desde el Extra una vez más para ustedes, deseando llegar a su hogar, a su iglesia y también a su comunidad. Una vez más, el pastor Dr. Moral con nosotros. Bienvenido, pastor. Y también nuestro querido pastor Ibarra con nosotros acá. Y un servidor, pastor Orelvis Herrera. Hermanos, hemos sido bendecidos al tener una lección como esta. Estaremos hablando en la lección número 4, misericordia y justicia en los Salmos y en Proverbios. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo. ¿Qué les parece si comenzamos el estudio pidiendo a Dios que sea nuestro director? Le pedimos al pastor Ibarra que tenga la oración de inicio. Pastor, acérquenos más a Dios pidiendo la bendición. Oremos. Dios de amor y misericordia, al abrir tu santa palabra, rogamos la comunión, dirección e instrucción de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, y que este extra sea de bendición para nuestras vidas y para todos aquellos que lo están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Misericordia y justicia a través del libro de Salmos y Proverbios. Estamos obligados a hablar un poquitico del contexto y el propósito de estos dos interesantes libros. Si hablamos del libro de Proverbios, ¿cuál es la esencia de los proverbios? Esa sabiduría práctica que el sabio a través de Dios quiso transmitir a toda la generación y hasta nosotros hoy. Algo acerca de los sabios, del proverbio podemos hablar en esta hora y algo más acerca de los salmos a modo de introducción. Pastor Moral, ¿cómo usted ve la importancia del libro de Proverbios para la iglesia hoy día? Bueno, el libro de Proverbios a veces nos parece como que fuera un libro espiritual. Noten ustedes, si yo te pregunto, ¿cuántas veces tu pastor o cualquier predicador laico abrió por Proverbios y centró su sermón del sábado en Proverbios? ¿Cuántas veces viste en campañas evangelísticas basarse en el libro de Proverbios? O semanas de revivamiento basarse en Proverbios. Y noten ustedes que es uno de los libros que si fuera los libros hablaran y protestaran, a lo mejor el proverbio gritaba y decía: ¡predícame, por favor! Soy parte del canon. Soy parte del canon. Entonces, la religión quiere decir que Dios la envolvió con todos los detalles de la sabiduría práctica. Porque la religión nos religa a Dios y nos religa al prójimo, y nuestro mayor problema muchas veces son estas cantidades de cosas. A veces nuestra mente rehúye lo que más necesita, que es la sabiduría práctica, la manera como conducirnos en realidad en la vida. Entonces, Salmos también tiene la característica de ser poético. Ambos libros son poéticos. Y tengamos cuidado con los poemas, porque los poemas, a la vez que son bonitos, dice que podrían ser los que presenten una mayor dificultad interpretativa, porque usan muchas metáforas, muchos símiles, mucho lenguaje figurado, y entonces hay que tener cuidado con centrar correctamente que el pasaje se interprete a sí mismo a la luz de toda la Biblia. Pero recordemos también que no hay ningún libro más mencionado en el Nuevo Testamento que el libro de Salmos, y que el método que usó Cristo para enseñar, básicamente, fueron las parábolas. Y la palabra parabolé en griego es la misma palabra masal en hebreo. Y de ahí viene, esa es la palabra proverbios. Y sabe que el término masal, el significado básico es comparar. Se traen dos ideas y se comparan, muchas veces hasta antagónicas. Proverbios antitéticos, dos tesis contrarias. A veces son similares, a veces son recíprocos, ¿ves? Entonces tomemos estas cosas en cuenta, pero tanto en Proverbios la sabiduría es Cristo, es el temor de Jehová, está centrado en Dios. Y en Salmo es uno de los libros más mesiánicos de toda la Biblia, porque si vamos a hablar de misericordia y de justicia, tenemos que empezar reconociendo que estos no son dones humanos. Porque la Biblia, ¿qué dice la Biblia en cuanto a justos? ¿Cuántos justos hay? Entonces venir a la iglesia a hablar por 30 minutos de justicia, cuando alguien me salta y me dice: ¿sabía una cosa? Aquí no hay uno, solo justo. ¿Me va a hablar usted a mí de justicia? Y será
que hay misericordiosos, que nuestra tendencia es la misericordia. Entonces estamos hablando de que el pecado nos alejó de estas dos cosas, de la justicia y de la misericordia, y que estos dos términos nos vienen como regalos y dones de Dios. Si de Dios no viene la misericordia, si de Dios no viene la justicia, recuerden que así como había dos sábados, hay dos justicias, la de Dios y la del hombre. Y todas nuestras justicias, ¿como qué son? Trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Pero dice que nuestras maldades nos llevaron como viento, pero ahora tenemos la misericordia y la justicia. Entonces, vayamos por ahí. Cuando yo pienso en proverbios y salmos, pienso en dichos y en cantos. Y es interesante que los dichos, cuando estamos hablando de cosas prácticas, hacen algo en nosotros que dura por toda una vida. Me estoy acordando de muchos dichos que me aprendí. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y otros dichos que nos hemos aprendido y que nos han servido en algún momento específico en la vida. Hay uno que dice, juega con la cadena, pero no con el mono, ¿verdad? Y hay tantos dichos que nosotros no hemos aprendido, que nos han repetido, que lo decían inclusive nuestros antepasados, nuestros abuelos, y al menos esos dichos a mí me han servido en esta vida para conducirme correctamente y para tomar algunas decisiones. Cuando nosotros estamos hablando de proverbios, yo estoy viendo dichos sabios que vienen de Dios. Y qué bonito es que nosotros podamos aprender esa sabiduría del cielo. Y cuando Dios nos da algunos dichos que podamos ver una sabiduría para que lo podamos aplicar práctica en nuestras vidas. Al hablar de salmos, estoy escuchando cantos. Y en los cantos es interesante porque los cantos tienen una manera especial de fijarnos en nosotros unas verdades que de otras maneras es diferente. Cuando estuve aprendiendo inglés me di cuenta que yo no me aprendí el abecedario, yo no me sé el abecedario. Yo lo que me sé es una canción que dice A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. O sea, que hasta hay cosas que nosotros se nos fijan de una mejor manera a través de los cantos. Y un poquito más adelante en la lección, tal vez quede un espacio para hablar acerca de inclusive cómo en la esclavitud, cómo los afroamericanos pudieron recibir esos cantos que le llamamos spiritual, esos cantos espirituales que se transmitían esperanza, se transmitían confianza, inclusive se daban códigos en esos cantos, y a pesar de que ya se ha ido fuera de esa esclavitud, esos cantos siguen permaneciendo como parte de la historia, y lo que los cantos y los salmos pueden hacer también en la experiencia del ser humano. Amén. Dios se comunica con nosotros a través de dichos y a través de salmos también. Amén, amén. Amén. Corroborando lo que el pastor dice, cierto, Dios a través de la alabanza grabó sus verdades en la mente de su pueblo. Caminaba el pueblo en peregrinación por el desierto y cantaba a Jehová. Repetían salmos, por ejemplo, para siempre es su misericordia y justicia es para siempre. Vamos a repasar lo que nos dice el texto esencial. Salmo 82, versículos 3 y 4, dice, defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librando de mano de los impíos. Libradlo de mano de los impíos. Ese llamado de Dios en el libro de los Salmos a través del salmista David. ¿Cómo podemos nosotros presentar esto hoy día? Y este es uno de los salmos que presenta un versículo que trae dificultad interpretativa, porque Dios dice, yo dije, vosotros sois dioses, y utiliza el término Elohim para aplicarlo a hombres. El Dios que dijo, no tendrás Dios ajeno delante de mí. Y Cristo usó este texto. Y cuando le dijeron, tú no eres Dios, dijo, si Dios en el Antiguo Testamento a los jueces y autoridades le llamó dioses. Entonces, hasta cierto punto, es una autoridad delegada de Dios la que está representando a la persona que está en autoridad. Dios está obrando a través de él. Por eso Dios le llamó Elohim. Porque tenemos que tener cuidado cuando estamos en autoridad. Pues qué daño me puede hacer a mí un homeless,
pero ¿qué daño me puede hacer el que está en una presidencia, sea en el país, el que está al frente de una junta de iglesia? La manera como ejercemos el poder representando a Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir que los llamó, porque el Nuevo Testamento presenta lo mismo cuando dice Pablo que lleva el cuchillo, pero dice que ese cuchillo no debería ser para otra cosa que para defender al oprimido, para representar, porque dice que es ministro de Dios. Entonces no siempre el poder se ha usado para representar al Dios que dio el poder. Y es una de las cosas que muchas veces se ha aberrado en este mundo. El poder se convierte en arbitrariedad, en abuso. Entonces, ¿cómo podemos hacer compatible la misericordia y la justicia con nuestro modus operandi en el día a día? Y sobre todo cuando tenemos poder, cuando tenemos dinero, cuando tenemos bendiciones, cuando Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, que somos cabeza y no cola. ¿Cómo podemos usar todo eso en beneficio de los más necesitados? En beneficio, también podemos decir, de los menos favorecidos. Tenemos que entender algo. Todo hijo de Dios, todo cristiano que ha aceptado a Dios es un siervo. En otras palabras, es una persona bajo autoridad. Y vamos a hablar un poquito del término. Los discípulos estaban bajo autoridad. El centurión romano estaba bajo autoridad. A veces confundimos el concepto de autoridad y decimos que el centurión romano tenía autoridad, pero él mismo está diciendo: yo soy un hombre bajo autoridad, producto de que él trabajaba para Roma, que era la que tenía la autoridad. Esa autoridad y esa posición que él tenía le permitía decirle a uno: ve y iba, ve y venía. En este momento nos encontramos aquí en la Universidad de Oxford y yo siempre lo digo, que yo soy un hombre bajo autoridad. Yo no tengo autoridad más de la que se me ha dado. Soy el asistente especial al presidente de la Universidad de Oxford para los asuntos de diversidad e inclusión. Eso significa que porque el presidente o la administración me ha dado autoridad, yo funcionando bajo esa autoridad puedo beneficiar a otros. Ahí está el concepto. Nosotros como cristianos también somos bajo autoridad de aquel que dijo: ve y hacer discípulos. Si analizamos este concepto, nos damos cuenta que Cristo Jesús, que tiene toda la autoridad, porque Él lo dijo, toda autoridad me es dada. Ese mismo Dios que nos ha dado autoridad, ese mismo Dios que nos ha hecho doctores, el mismo Dios que nos ha hecho ingenieros, el mismo Dios que nos ha hecho pastores, el Dios que nos ha dado dinero. Ese Dios que nosotros estamos bajo su autoridad nos está diciendo: ve y ayuda al necesitado. Ve y ayuda el que está en opresión. Ve y ayuda a esos inmigrantes que están sufriendo en la frontera. Ve y ayuda a esa madre soltera. Ve y ayuda a esa viuda que se ha quedado sola en este mundo. Ve y ayúdala. Y ahí entonces es que nosotros llegamos, y creo que se aplica el concepto porque Dios nos ha dado esa autoridad. Nosotros llegamos con una autoridad, pero una autoridad que necesitamos administrarla porque no nos pertenece. Amén. Porque en la Biblia la palabra autoridad viene de exusía. Y para que la autoridad se ejerza como la que Jesús tenía, que dice que él tenía una autoridad diferente a la de los escribas, necesitamos la otra palabra que es dinamis, que es el poder del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando usemos la autoridad, llevados la exusía, llevada por la dinamis, de ahí viene dinamo, de ahí viene de dónde sale todo, de tu conexión con Dios. Entonces el carácter de Dios. Si ustedes miran estas dos ideas, misericordia y justicia, son dos términos realmente opuestos. Cuando un juez juzga, ¿qué se espera de él? Que tenga misericordia. La gente dice: cayó en manos de la justicia, todo el mundo se aterroriza. Pero Dios pone junto estos dos conceptos que se ven como antónimos. Misericordia. ¿Qué cosa es realmente la misericordia? Porque esta palabra la mencionamos mucho y podemos ignorar su significado incluso sin darnos cuenta. Es una palabra larga, ¿ves? La más cortita palabra de la Biblia tal vez sea fe, porque ya de una letra no hace palabra. Fe.
y a veces no sabemos lo que es fe. Pero misericordia es larga y a veces por ser larga también podemos ignorar su significado. ¿Saben qué es una palabra compuesta? Miseri viene de miseria. Cordia viene de corazón. Y las dos ideas que se ponen juntas aquí en esta palabra es sentir la miseria ajena en tu propio corazón. Amén. Dios no tenía ninguna miseria. ¿Cómo puede ser Dios misericordioso? Porque Él carga nuestras miserias. Amén. Entonces la misericordia no es nada más como sentir una simpatía, porque a veces simpatizamos con los pobres, con los menesterosos, hablamos de ellos, pero a la hora de la verdad están abandonados, están olvidados, no se están haciendo programas proactivos en favor de ellos. Yo creo que ahí es que va la lección. Dios es proactivo, no simplemente que simpatiza. Él mostró la misericordia en la cruz del Calvario. Díganme si eso no es ser proactivo. Cuando Él cargó con todos los pecados del mundo, y a veces decimos, no, yo no tengo problemas, son los problemas que Él mismo se buscó, y hasta para dar una bolsa de comida quieren investigar si la persona es vaga, si tiene trabajo, si dejó el trabajo. Señores, lo que está en la mesa es que no tiene nada en la mesa. Eso es lo que está en la mesa. Uno de los programas que más me impresiona aquí de nuestra división norteamericana, y tal vez un día debo llamarlo para decírselo, es el programa de compasión, José Cortés Jr. Es interesante que la mayoría de los programas y actividades que él promueve son actividades de compasión. Y yo siempre soy impresionado por estos ministerios que bajo su liderazgo él está haciendo. Ministerio de compasión para el necesitado, de compasión para el inmigrante. Así que yo felicito estos ministerios de compasión y ayuda al necesitado. Y ustedes lo ven en David, que escribe una gran parte de los salmos. Ese altruismo que David tenía. Cuando David vio a Mefiboset, un cojo, él dijo, Mefiboset, tú eres hijo de mi amigo Jonatán. Estás cojo, lisiado, ven a la mesa del rey y vas a comer de mi mesa. Y muchas veces en David se vio ese espíritu altruista hacia los menos favorecidos, se vio. Y yo quisiera que supiéramos, reafirmáramos, porque sí lo sabemos, que eso viene de Dios. Era la intimidad que él tenía con Dios, su pastor, lo que le daba esto. Y el término justicia a mí me gusta mucho también. A veces lo tememos. Pero sabe que la justicia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también es lo opuesto a pecado. Fíjate que las tres definiciones que da la Biblia de pecado, una de ellas, y tal vez no se usa mucho, y dice toda injusticia es pecado. Adiquía, eso es lo que es pecado. Entonces, la justicia es lo que representa el carácter de Dios. Cuando no había pecado, lo que había era justicia. Puesto que todos pecamos, nos alejamos de la justicia, por eso es que no somos justos. Ahora, la Biblia dice que Cristo es nuestra justicia. Amén. Dice, este será el nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Y en eso se va hacia la cruz, que hay un salmo que dice que la misericordia y la justicia se encontraron y se besaron. La paz, la verdad, la misericordia y la justicia se encontraron y se besaron. Porque Cristo ocupó el lugar del pecador, eso es misericordia. Y porque la ley demandaba la muerte del pecador y él murió, eso es justicia. Miren la forma como en la cruz se aplicaron las dos cosas. Y en Mateo 3:15, la razón por la cual Jesús vino, lo dice en el texto, para cumplir toda justicia. Así es. Toda justicia. Y esa es la justicia que nosotros más necesitamos, porque si miramos la justicia como nosotros la definimos, pues ya dijimos que son trapos de inmundicia. Un psicólogo español, pueden buscarlo ustedes, psiquiatra, llamado Enrique Rojas, y él dice que el mayor problema de nuestra civilización es el cinismo. ¿Y a qué le llama el cinismo? Dice, a decir una cosa y hacer otra. Porque hay muchas personas que realmente están necesitados de nuestras propias iglesias. Y a veces nosotros atendemos más la parte del que no necesita. A veces le damos prioridades realmente al que no lo necesita. Ya estamos hablando de cosas prácticas y somos pastores y tal vez no sé si es muy ético que hablemos de esto, pero lo voy a mencionar. Por ejemplo, en las iglesias hay día del pastor, ¿verdad? Pero ¿cuántos días hay de la viuda?
¿Cuántos días hay del huérfano? Y no estamos diciendo que no es bueno que se reconozca el trabajo pastoral. Lo que estamos diciendo es que si atendemos las necesidades del pastor, ¿por qué no atender las de las viudas? Ejemplo, en las iglesias hay un parqueo para el pastor. Inclusive en nuestros servicios, de la manera que estamos establecidos hasta cuando sube la comitiva, es que la silla más grande y especial es la del pastor. Cuando vamos al comedor, al momento, envían casi siempre al pastor que sea el primero. Y lo que estoy diciendo no que esto esté mal. Lo que estamos diciendo que tal vez haya alguien en la congregación que tenga más necesidad y que tenga más hambre que el pastor. De hecho, los pastores casi todos estamos gorditos, a no ser el pastor Morales, ¿verdad? Pero a veces le damos un énfasis a los que ya tienen y estamos muchas veces ignorando realmente al que está en necesidad. Y la otra cuestión que hay implícita aquí es la motivación, porque hay personas que dan ayudas para proclamarlo, no tanto para ayudar a la persona, y debemos pedirle a Dios que nos dé una motivación tan pura como el acto que queremos realizar, porque cuando Dios mostró misericordia hacia nosotros y nos dio su justicia, todo el enfoque de Él era salvarnos, era redimirnos. Él vio un valor en nosotros digno de ser redimidos. Y aunque ayudemos a una persona, a veces hay personas que los ayudan de una manera que hasta los humillan más. Por ejemplo, y esto no es crítica, pero se han hecho estudios que traer a los homeless un día a mi iglesia para darle comida un día, bueno, ¿y todos los demás días qué? Y entonces traerlos a donde todos estamos vestidos de corbata, a unas personas que vienen con vergüenza a ser humillados allí en un sitio donde no es su hábitat. Mejor es llevarle allá a su lugar donde ellos están. Así es. Para que ellos no pasen la vergüenza, porque no es comida lo único que se necesita la dignidad. Y si tú puedes hacer un plan para estudiar un poquito cómo ayudar a la gente a salir del subdesarrollo, no solamente dar pescado, sino ayudar a pescar. Si tú no traes a tu hijo a ser educado aquí a Oakwood, muchas de las carreras de aquí, todas tienen un propósito de servir. Pero hay algunas que tienen un propósito específico de ayudar a los problemas sociales, que son los mayores problemas, porque tienen que ver con la sociedad, la humanidad. Aquellos que llevan la imagen de Dios, por muy deteriorados que estén, llevan todavía la imagen de Dios, dañada por el pecado. Pero salvación es restaurar la imagen de Dios. Y cuando una persona tiene hambre, no tiene ropa, no tiene nada, necesita esas cosas. Pero si se le educara un poquito, y se hicieran planes para desarrollar, y a nuestros propios hijos a veces los hacemos indigentes, porque no le proveemos la educación. Y noten que en el Antiguo Testamento Dios dio maná, pero dicen Cristo en el Nuevo Testamento dio pescado, pero más que dio pescado enseñó a pescar. Pescadores de hombres. Yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. No tiren más la red en cualquier lugar, tiren la red a la mano derecha. Entonces, gran parte de la ayuda que nosotros podemos dar también se debe centrar en luchar por un mundo mejor, un mundo donde esas personas les ayudemos a progresar. Así es. Un detalle más, pastor, ¿qué de aquellas personas que han sido tratados injustamente? Alguien que le han arrebatado injustamente lo que poseía. Alguien que ha sido esclavo en el pasado y hoy todavía está sufriendo y no ve justicia de parte de Dios. David cantó los salmos, muchos de los salmos de David expresaban que él anhelaba ver la justicia de parte de Dios, anhelaba que su vida permaneciera en las manos de Dios. Por ejemplo, David en el Salmo 7 dice: Jehová permanece para siempre. Es verdad que hay injusticia en los hombres, es verdad que no veo la solución, pero puedo decir que Jehová permanece para siempre. David también pudo decir en el Salmo 9:7 dice: Jehová será refugio del pobre. ¿Cómo podemos contrastar esto con librar al pobre a mano del impío? La palabra justicia, tal y como se deriva, muchas veces implica precisamente la piedad. Y Elena White define la piedad como la semejanza a Dios. Y parece redundante, pero yo creo que quede claro que estos conceptos no son del hombre caído. Estos son los conceptos de la imagen de Dios restaurada. Y nosotros necesitamos mucho más de esto en nuestras iglesias, entre nosotros mismos.
en nuestros hogares, la manera a veces como las esposas son tratadas, no implica misericordia, ni implica justicia. Una persona que está trabajando el día entero en la casa, sin vacaciones, sin descanso, sin salario, y llega alguien y le dice, aquí el que provee el dinero soy yo, tú no trabajas. ¿Ustedes creen que eso armoniza con el concepto de la justicia? Que armoniza con el concepto de la misericordia, que una persona está cansada. Vamos a poner el caso también del hombre, que venga cansado del trabajo, que venga, como quien dice, que ya no da más, y entonces se esté esperando de él una serie de cosas, o se le haga una bronca, o se le pelee. La manera como podemos vivir entre nosotros puede mostrar si estas cosas están engranadas realmente en nuestra forma de ser, en nuestras iglesias. Si fuéramos a la junta con estos dos conceptos, misericordia y justicia, ahí está la balanza. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Si nosotros buscamos todo lo que la Biblia habla de la justicia y todo lo que habla de la misericordia, ¿cuál de estos dos conceptos pesaría más en el carácter de Dios? La misericordia. Porque la justicia era que Adán muriera. Porque la paga del pecado es muerte. Esa era la justicia. Dios no nos trata con justicia. Dios nos trata con misericordia. Porque si Dios me fuese a tratar a mí con justicia, merezco morir. Pero Dios me trata con misericordia. Y a pesar de que la paga del pecado es muerte, ahí viene la misericordia, la dádiva de Dios es vida eterna. Y un día, un profesor, los profesores también somos alumnos, porque vamos a clases donde estamos dependiendo del profesor. Y ahí es cuando uno entiende al alumnado. Porque dijo un profesor un día en la clase, pero en esa clase él era alumno. Y era una clase de griego y se había puesto pesada la clase. Y le dijo al profesor después de un examen, por favor, califique con misericordia. Y hubo otro que respondió, de la mucha que tú tienes cuando enseñas. Y entonces se ofendió enormemente. No estoy dando nombres de nadie, ni estoy situando lugares donde sucedieron estas cosas, pero nunca se me olvidó ese detalle. Que pedimos misericordia y de la que no damos. ¿Y qué hay de lo que dice Dios? Misericordia quiere y no sacrificio. Si analizamos los sacrificios era lo justo. Era lo justo. Era lo justo. Era lo justo porque el profesor podía haberle dicho, mira, no me hables de misericordia, lo que pusiste en el examen, yo sé bien lo que yo quería en el examen. ¿Ya? Y si tú no lo pusiste, ¿por qué no pides justicia? Tú que hablas de la verdad. Pero Dios nos habla de la misericordia y Dios, la ley, que es la norma de justicia. No, noten que la ley es una norma de justicia, realmente. Y el énfasis adventista muchas veces es la ley, pero el énfasis debe ser el legislador, el carácter del legislador. Él tomó la ley de las tablas de piedra. Si nos la hubiera dado a nosotros la hubiéramos puesto en alto allá arriba donde todos la vean. Ves que hay muchas iglesias que lo que tienen al frente es la ley. Y Dios dijo, no, métanla en un cofre donde una sola persona va a entrar una vez al año. Y en el cofre pónganle una tapa que se va a llamar propiciatoria. Pues nosotros la hemos sacado del cofre y la hemos puesto en un pedestal. Y damos tablazo en la cabeza con tablas de piedra, norma de justicia, y un tablazo de piedra duele, hermano. Y el que la dio está diciendo, por favor, tratemos con misericordia. Le puso un propiciatorio. La cubrió. ¿Y saben que propiciatorio significa asiento de la misericordia? La misericordia impera por sobre la ley, la cubre la ley de Dios. Es el Dios que dio la ley. Por lo tanto, yo creo que a Dios les agrada mucho cuando nosotros tomamos la ley para golpear con ella. Porque Dios dice, por lo que yo creo que Él la hizo de piedra, la escribió en piedra, su norma de justicia era para que se viera su permanencia. Y yo le he buscado un nuevo significado. La Biblia dice que la piedra fue el material en el que Dios escribió, pero que nuestros corazones son de piedra. Entonces Dios dijo que Él quería escribir en nuestros corazones de piedra su santa ley. Amén. Y esas son las normas de justicia que Dios tiene cuando quedan escritas en el corazón por el Santo Espíritu. Pero si trabajamos con la piedra del Sinaí, no vamos a llegar muy lejos. Pero si dejamos que el Espíritu Santo trabaje con la piedra del corazón y allí escriba la ley, ahí va a haber misericordia. Y si lo ponemos de manera práctica, damos un ejemplo. Dice la Biblia, el que no trabaja y que no come. Eso se aplica como justicia.
pero después la misma Biblia te dice, darle de comer. Dale de comer. Ahí es que viene la misericordia, aún Sí. para el que no trabajó. Yo he estado a veces en lugares donde se ha ido a dar una ayuda y se ha juzgado a las Ajá. personas de tal manera, en forma tan negativa, que si esa persona llega a estar en esa junta, dice, por dignidad, yo no acepto esa comida ni aunque me muera de hambre. Porque a veces ayudar a una persona es una forma de humillarlo, Una forma. depende cómo lo hagas. Sí. Depende cómo lo hagas. Hasta un abrazo. Cuando en consejería decimos que una persona lo tratan como un pobrecito, le dan abrazos que no le dan a nadie. Aún al menesteroso se le debe tratar Con dignidad. con dignidad y en igualdad de condiciones con los demás. No le mencionar a una persona como el más desvalido, como el más pobre, es humillarlo. No tenemos que mencionarlo como el más pobre y el más desvalido, pero sí debemos ayudarlo para que él eleve su nivel, para que se sienta persona digna, para que vea la persona que hay en él, porque Dios no creó a nadie para estar en esa situación. Si los hombres se levantan, la mayoría de ellos yo creo que todos tienen dones que les pueden ayudar, dice Elena White, que más de una persona que está en la pobreza, si descubriera los dones que hay en él, dice que llegaría a estar entre los grandes del mundo, como pasó con Eliseo, que no era más que un arando con 12 yuntas de buey allí en unos campos que nadie sabe ni dónde estaba Abel-Mehola. Todavía hoy en día es problema para la arqueología ubicar esos pueblos tan pequeños, y de ahí salieron los grandes de Israel. Elías Tisbita, ¿dónde está Tisbe? Dime cuántas veces lo visitaste. Y de ahí salió el gran Elías, porque ellos se encontraron con Dios, y el Dios de la misericordia y de la justicia los hizo portadores. Por eso ellos llevaron ese mensaje de justicia, ese mensaje de misericordia, porque habían conectado con el Dios de la justicia y la misericordia. Amén. Y ustedes vieron, hay extra por todas partes. Gracias, Pastor Mora. Gracias, Pastor Ibarra, por los extras. Bienaventurado aquel cuya esperanza es Jehová su Dios. Esto es un extra para usted. No esperes mucho de los hombres. Espera todo de parte de Jehová. Bienaventurado aquel cuya esperanza es Jehová. ¿Cómo podemos resolver este problema cuando no entendemos todo lo que hemos hablado? Buscar una estrecha relación con Dios. En medio de la injusticia de los hombres, estrechar más mi relación con Dios. Aún en medio de la pobreza, la riqueza, en cualquier momento, hermano, la relación con Dios hará la diferencia. Y este tema tiene que ver con escatología. Escatología son los eventos del fin. ¿Notan ustedes que en la iglesia adventista se habla mucho del tiempo del fin y de la famosa persecución? Pero ya saben ustedes que a veces decimos, vamos a prepararnos para cuando venga el tiempo de angustia, para cuando venga la persecución. Y la Biblia dice que el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Amén. O sea que hasta para librarnos de la persecución tenemos que ayudar, debemos de ayudar al pobre y al necesitado. Hay gente que hasta te asigna la cueva donde Dios te va a proteger. Y a lo mejor no está pensando, cuando hablamos de los pueblos necesitados, dice, eso es como agüita que le están dando a los hermanos, ¿ves? Vamos a hablar de las señales, vamos a hablar de esto. Y para Dios la señal más grande es la compasión de su pueblo. Y también nosotros nos preocupamos para asegurar nuestro futuro. ¿Cómo lo hacemos? Con una cuenta de ahorro. La cuenta de cheque para el diario, la cuenta de ahorro para el futuro. Pero la Biblia nos está diciendo, ¿tú quieres asegurar el futuro? ¿Tú quieres tener una cuenta de ahorro? Dale al necesitado, porque me estás haciendo un préstamo a mí que soy Jehová. Exactamente. Y mira, es un tema controversial. Y está en Proverbios. Exactamente. Pero si ustedes buscan en Deuteronomio el segundo diezmo, que ya se estudió en una de las lecciones pasadas, busquen el contexto para que ustedes vean que eran las viudas, los pobres, el levita que no recibió heredad. Incluso los pastores, si nos meten en la tribu de Leví, nosotros también, no estoy diciendo que nos ayuden, pero nadie vino al pastorado para hacerse rico, ni para hacerse millonario, ni para tener el mejor carro. No hay nada de pecado si un pastor heredó una fortuna o por otra vía él tiene dinero, no. Pero lo que quiero decir, que Dios no le ha dado a todo el mundo por igual. Y hay algunas personas que tenemos menos. Y Dios vio que era necesario que nosotros usáramos responsablemente lo que Él nos dio, y que no haya miseria dentro de su pueblo. Y es bueno hablarle, porque hay personas que piensan que las iglesias son las que tienen que resolver el problema del pobre. Y es verdad que las iglesias necesitan involucrarse, y tenemos departamentos que le llamamos servicio a la comunidad, departamento de Dorcas, ayudas al necesitado, y eso está muy bien. Pero yo quiero enfatizarme
en lo que la Biblia me dice a mí como persona. Dios me dice, es mi responsabilidad, la mía, la tuya, ayudar al necesitado, ayudar a tu vecino, ayudar a tu compañero de trabajo, ayudar hasta a tus hijos, porque a veces los más necesitados son nuestras mismas familias. Exactamente, y es bueno decirle al necesitado que hubo alguien en la Biblia que necesitó misericordia y Dios le perdonó los 10,000 talentos que él debía, que era el equivalente a 100,000 años de trabajo, porque las parábolas de Jesús iban a los extremos, un poquito humorísticamente. Y después que se le perdonaron los 10,000 talentos y Dios tuvo misericordia de él, ¿qué fue lo que hizo con el consiervo? Que le 50 denarios, 50 días de trabajo, un mes de trabajo, un mes y medio de trabajo es lo que le debía, un mes y medio. Y él lo echó a la cárcel a trepar el último cuadrante. Y hay personas que incluso son necesitados y oprimen a otros necesitados, más necesitados que ellos. Se ha hecho un estudio sobre el tema del famoso bullying. Y dice que muchas veces los mismos que reciben bullying ¿Son los qué? hacen el bullying con otro más débil que él y pasan a ser los más abusivos. Y ya que estamos hablando de los dichos, aquí va uno, no hay peor cuña que la del mismo Pablo. Entonces es bueno que a los propios necesitados le decimos, cuando se te ayude, recuerda que hay otros también más necesitados que tú, porque hay un texto que dice, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que comía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio comiendo las hierbas que él arrojó. Entonces siempre hay alguien más necesitado que nosotros. Y los necesitados también deben sentir compasión de otros más necesitados y compartir. No que a veces le dan una bolsa de comida y se la come escondido para que el otro necesitado no vea. Cosas así que nos alejan del carácter de Dios. Así es. No es nada más esto para los ricos, para llegar y darle golpe a los ricos de la iglesia. Este es para el necesitado que recibió bendición también. Es para todos. Yes, Es para gracias. todos. Esto es para todos. Volvemos al Salmo 82. Dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Ya es el extra para usted. No podemos dejar de decir a la clase, hermanos, que es misericordia. Es lo que yo no merezco, pero el Señor me lo sigue regalando. ¿Verdad que sí? ¿Qué más podemos decir como extra a la clase? Que el libro de los Salmos, que enfatiza tanto la justicia y la misericordia, lo que dijimos al principio, es el libro más mesiánico. Y cuando Cristo trazó en su sermón de Nazaret, dijo su misión, dijo, yo he venido para soltar a los oprimidos, para ayudar a los pobres. Cuando él dio la bienaventuranza, la primera bienaventuranza fue los pobres en espíritu, porque hay que ser humilde. Esa pobreza de espíritu nos ayuda a solucionar otro tipo de pobreza. Así que podamos identificarnos más con ese Jesús que vivió pobre, porque dice que no tenía donde reclinar su cabeza, pero que Él nos hizo a todos ricos, porque Él no está en contra de la riqueza, sino que se use la riqueza para luchar por un mundo mejor. Amén. Amén. Hay dos círculos que nosotros recibimos bendiciones de estos. Uno es el círculo de benevolencia. Dar sin esperar recibir. Pero el otro es el de beneficencia. Y es en el que más nos movemos. Damos y recibimos. Y hay una cosilla que yo quería destacar, perdonen que no se había mencionado. Pero cuando hablamos de Elena White, que todos los adventistas, sean liberales, conservadores, tradicionalistas, todos la usan. Y qué bueno, porque la verdad que es una gran mujer que Dios usó. Pero muchas veces la enfatizamos en el tema de la salud, nada malo con esos temas. La enfatizamos en el tema de la mayordomía. Prueben a leer uno de los libros más lindos que salió de ella, que es el Ministerio de Bondad. O sea que podemos leer el Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Bondad. Prueben a leer ese libro. Y a veces le regalamos a la gente un conflicto de los siglos, que ya le trae más conflicto de los que él tiene. No es un gran libro, no digo que esté en contra del conflicto de los siglos. Pero cuando una persona lee tantas historias de persecuciones y cosas, pero yo un día probé y le regalé a alguien el Ministerio de Bondad, a una visita, y me dijo, ¿tu iglesia cree esto?
Digo, esto cree mi iglesia. Me dijo, esto sí me ha convencido. Y nosotros a veces nada más convencemos con el conflicto de los siglos. Hermano, no estoy en contra del conflicto de los siglos. Es una gran obra, es una joya. Pero, ¿qué tal con el ministerio de bondad? Así es, ha sido un extra. Recordemos aquellos nuestros hermanos más pequeños. Recordemos servir al necesitado también en esta semana. Es el extra con ustedes. Nos despedimos. Dios nos siga bendiciendo. Jehová te bendiga y nos guarde siempre. Amén. Amén. Amén.